Hola a todos, vamos a ver la solución de la pregunta 3 de la prueba de estadística. Esta pregunta nos dice, suponga que en un cierto año 10% de todos los autos de una cierta marca que se vendieron eran negros. Si se seleccionan 25 autos de esta marca al azar, encuentre las siguientes probabilidades. Tenemos 4 literales. El primero me dice al menos 5 autos son negros. Antes de responder esta pregunta, antes de plantear este ejercicio, debemos tener claro cuál es la distribución, cuál es la idea del ejercicio. Leamos la parte final que nos dice, para determinar estas probabilidades, identifique el experimento, la variable aleatoria correspondiente y la distribución de probabilidad que ésta sigue. Entonces, nosotros necesitamos identificar claramente eso. Este ejercicio es bastante simple porque imaginemos, tenemos 25 carros que se venden. En cada venta, el auto podría ser negro con una probabilidad de 10% o no negro con la probabilidad del 90%. Eso quiere decir que en cada caso tenemos una variable aleatoria de tipo Bernoulli. Eso significa que si repetimos muchas veces, vamos a tener una distribución binomial. Entonces, conviene escribir eso. Tenemos distribución binomial. Recuerden que en distribución binomial nosotros necesitamos identificar claramente cuál es el éxito en cada caso. En este caso, como estamos hablando de carros negros, entonces vamos a decir que ese es el éxito, que el carro o el auto sea negro. Tenemos P, que es la probabilidad del éxito. Aquí es claro que la probabilidad es 0.1, es del 10%, y necesitamos n, saber cuántas veces repetimos la elección, la venta, digamos. En este caso es claro que el resultado es 25. Entonces, si nosotros tenemos estos datos, tenemos que definir claramente cuál es la variable aleatoria. La variable aleatoria es la importante, es la que define mi ejercicio. Y a veces no es muy claro cómo es esto, pero en este caso la variable aleatoria X es la cantidad de autos negros que va a haber en los 25 autos vendidos. Entonces, número de carros negros en los 25 vendidos. Por toda esta idea, por todo este análisis, nosotros podemos decir que X sigue una distribución binomial de dos parámetros, de parámetro 25 y con probabilidad 0.1 o 0.10, que es lo mismo. Entonces, eso es fundamental antes de empezar a responder los literales, porque si no, no es claro. Entonces, vamos con el literal A. El literal A nos dice, al menos 5 autos son negros. Entonces, lo que nos está preguntando es la probabilidad de que la variable aleatoria X, que es el número de carros negros, sea mayor o igual que 5. Aquí siempre, por favor, en estos ejercicios al menos, a lo sumo, a lo más, máximo, mínimo, es solo de entender qué nos está diciendo. Al menos 5 quiere decir que si nosotros tenemos 10, entra
en el caso que estoy estudiando. Al menos 5. Yo necesito al menos 14 puntos para aprobar la materia. Entonces, si saco 15 puntos, apruebo la materia. Sí, al menos. No debería haber problema con eso. Entonces, queremos hallar la probabilidad de que X sea mayor o igual que 5. Entonces, nosotros aquí recordemos que como X es el número de carros negros en los 25 vendidos, X podría ser 0, 1, 2, 3. Entonces, en este caso, tenemos que queremos saber cuál es la probabilidad de que X sea 5, más la probabilidad de que X sea 6, más y así sucesivamente hasta la probabilidad de que X sea 25. Entonces, ¿cómo hallamos esta probabilidad? Aquí debemos tener en cuenta algunas cosas. Primero, nosotros tenemos una fórmula concreta para hallar la probabilidad de que una distribución binomial sea igual a cierto valor, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos utilizar la fórmula en cada uno de para cada uno de estos valores, ¿no? Aquí la fórmula, pero son demasiados, eso no nos conviene. Entonces, otra forma de hacer es utilizando la distribución acumulada. Recordemos la probabilidad acumulada. Recordemos que la probabilidad acumulada es simplemente la probabilidad hasta cierto valor, ¿sí? Entonces aquí, bueno, esto es fácil de ver, que si yo aquí le completo, esto voy a hacerle despacio la primera vez y luego ya la probabilidad de 1 más la de 4. Digamos que le completo eso que me falta. Para tener todos los valores. Esto de aquí, todito, debe ser 1. Debe ser 1 porque es la suma de todas las probabilidades. Y todas las probabilidades deben sumar 1. Entonces, esto sería, bueno, voy a ponerle abajo, pero bueno, aquí le puse algo que no tenía, entonces para mantener la igualdad, le quito. Eso. Entonces, si reemplazamos, arriba me queda lo de arriba, que es 1, menos lo de abajo. Y lo de abajo es la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2, etcétera, 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 hasta la probabilidad de 4. Eso de ahí es exactamente, por definición, f de 4. Es decir, la probabilidad acumulada hasta 4. Hasta 4. Ahora, aquí es muy común utilizar tablas. No podemos o no se puede, bueno, sí se puede, pero es muy largo de hacer, calcular cada una de las probabilidades y sumarlas, no es eficiente. Por eso nosotros tenemos tablas. Y normalmente las tablas siempre al inicio van a estar van a explicar qué es lo que nos da, cuál es el valor que nos da. En este caso, nos dice probabilidad binomiales acumuladas. Entonces, nos da justamente de 0 al valor que le damos, ¿sí? Entonces, buscamos. En esta distribución binomial nosotros tenemos dos parámetros. Tenemos N y P. Entonces, tenemos que buscar el N es 25 y el P es 0.1. Entonces, buscamos el N igual a 25. ¿Dónde está el N igual a 25?
Entonces, un poco más abajo, y aquí la encontramos. Esta es la tabla que necesitamos. Y ahora queremos la probabilidad 0.1. Entonces, es de esta columna, la tercera columna. Entonces, fíjense que entre más sube la K, este valor se incrementa, 0.778, 974, 1, etc. Entonces, va subiendo. Eso nos dice que es acumulada, porque se va acumulando a medida que el K sube. Entonces, tenemos 0.1 y tenemos 4. Sí, 4 nos decía. Entonces, 0.14 es justamente este valor de aquí. Fíjense, P igual a 0.1 y K igual a 4. Entonces, es 902. Volvamos a nuestra solución. Entonces, sería 1, perdón. Vamos a ponerle el color. 1 menos 0.902. Esto es lo mismo que decir como 1000 menos 902 y 1000 menos 902, 0.098. Esa es la solución de del primer literal. Lo podemos poner también en porcentaje, que es exactamente lo mismo, es del 9.8%, ¿no? Vamos con el segundo. El segundo nos dice literal B. A lo sumo, 6 autos son negros. Es a lo sumo, o sea, hasta 6, no más de 6. Entonces, aquí lo que me dice es la probabilidad de que X sea menor o igual que 6. Este caso está más fácil que el anterior porque nos está diciendo simplemente la probabilidad acumulada hasta 6. Hasta 6. Entonces, vamos a ver la tabla. Y la tabla nos dice hasta 6. ¿Cuál sería? Ahora, hasta 6 sería 0.991. Otra vez lo voy a cambiar de color. 0.991. O lo que es lo mismo, el 99.1%. Vamos con el literal C, que nos dice: exactamente 4 autos son negros. La probabilidad de que X sea exactamente 4. Bien, nosotros podríamos calcularlo sin problema utilizando la fórmula de la distribución binomial, que recuerden es simplemente 25 combinación 4 por, en este caso, 0.1 elevado a la 4 por 0.9 elevado a la 21. Y eso es el resultado. Eso saldría. Pero en este caso, la prueba que dieron no se puede utilizar calculadora, entonces esto no se puede, no podemos calcular, entonces tenemos que utilizar la tabla para calcular este valor. Este valor se lo puede calcular fácilmente recordando. Queremos calcular la probabilidad de 4. Entonces, la voy a sumar. Probabilidad de 3, más probabilidad de 2, más probabilidad de 1, más probabilidad de 0. Y como le sumé, le resto. Entonces, ¿qué es lo que sumé? Sumé exactamente esos valores. Probabilidad de 3, más probabilidad de 2, más probabilidad de 0. Entonces le tengo que restar lo mismo, pero esto exactamente
es lo mismo que la probabilidad acumulada hasta 3. ¿Sí? Entonces, vean que esto es simplemente la probabilidad acumulada hasta 4 menos la probabilidad acumulada hasta 3. Entonces, si vemos en la tabla estos dos valores, veamos qué obtenemos. Hasta 4 ya tenemos 902, ¿no? 902, aquí está. 0.902. Y hasta 3 no tenemos, entonces hasta 3 lo buscamos. Y hasta 3 es 0.764. 0.764. Bueno, no es una resta muy difícil que digamos. 902 menos 764 es básicamente, podemos hacer aparte paso a paso, pero sale 100, 0. ¿Dónde está? 0.138. ¿Sí? Esto es lo mismo en porcentaje que el 13.8%. Y falta uno. Vamos con el literal D, que me pregunta la probabilidad de que esté entre 3 y 5. Aquí tenemos una palabra importantísima, inclusive. Esta palabra inclusive nos dice que vamos a incluir los extremos. Eso quiere decir entre 3 y 5, o sea que puede ser incluso 3 o incluso 5. Entonces 3 es menor o igual que X menor o igual que 5, ¿no? O sea, X está inclusive entre 3 y 5. Entonces, bueno, esto es lo mismo que la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4 más la probabilidad de 5. ¿Qué necesitamos para que esta de arriba sea la probabilidad de acumular hasta 5? Tenemos que sumarle básicamente, voy a poner más probabilidad de 4 más probabilidad de 5. Tenemos que sumarle la probabilidad acumulada hasta 2, pero como le sumamos, le restamos. Principio básico. Para mantener la igualdad, si le ponemos algo, le tenemos que quitar. ¿Por qué es importante esto? Porque si le pusimos aquí, ya tengo la probabilidad acumulada hasta 5 y le quito la probabilidad acumulada hasta 2. Entonces, la probabilidad acumulada hasta 5, ¿cuánto será? Hasta 5 es 0.967. 0.967 es 0.537. 0.537. Bueno, tenemos otra resta. Esta es un poco más fácil. 967 menos 537 es 430. 0.430. O lo que es lo mismo, el 43%. ¿Sí? Entonces, noten cómo en cada ejercicio lo que se hizo fue
ver, identificar exactamente qué nos están preguntando, cuál es la pregunta, y eso le respondimos utilizando